Dime, Sebastián. Iba a preguntar hasta qué hora y plazo para entregar el, la primera entrega. No, en el transcurso del día, en el transcurso del día. Ah, bueno, gracias. No tengo una hora límite. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. A calificación que debemos hacer Profe, yo tengo nosotros una a los pregunta. trabajos de otros compañeros. ¿Cuándo y cómo vamos a realizar eso? Sí, ya, yo estoy terminando de recibir. Una vez tenga todo compactado, el máximo el viernes, es decir, estoy esperando que pase hoy para poder hacer esa organización y hacer el envío, pero van a recibir un correo por el correo de tatiana.helves@externado con este fue el compañero a evaluar que está a su cargo para esta entrega y les voy a enviar un formato para que hagan la evaluación. Vale, gracias. Ok, todos saben de qué me está haciendo la pregunta Silvana, ¿cierto? Recuerden que esta primera entrega tiene dos espacios de evaluación. Un primer espacio de evaluación que es la entrega que ya la mayoría me ha hecho y el otro espacio de evaluación es leer el trabajo de un compañero y dar un comentario o un criterio acerca de diferentes aspectos de esa entrega. En la guía para la entrega hay al final una sección que específicamente escribí sobre ese tema, pero de todas maneras yo les voy a pasar un formato unificado para que ahí puedan hacer el análisis. Máximo el día viernes ya cada uno en su correo tendrá un documento anónimo de un compañero, aunque como ya estuvimos en la semana pasada en la actividad de Breakout Rooms, algunos ya recuerdan por temas quién está trabajando con otro compañero sobre ese tema o cuál es el área de cierto compañero que siempre le ha interesado, entonces tu compañera, entonces pues por eso también pueden saber, pero inicialmente es un proceso sin nombres para que puedan pues evaluar es por la calidad de lo que está ahí escrito. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacerles una pregunta y es la siguiente. Como este medio a veces no nos permite interactuar de la mejor manera, yo quisiera en este punto saber si ustedes han encontrado útil el material que hasta ahora hemos manejado, si hay algún tema en específico que les ha parecido que quisieran tener un poco más de instrucción o de información y cuáles realmente les han parecido unos temas súper importantes que les ha brindado hasta ahora la clase de taller de técnica. Entonces me gustaría escucharlos un poco frente al contenido. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Miguel. Pues a mí me ha parecido útil la clase del tema de investigación, pero el único problema que pues yo tengo pues por ahora pues es el tema de las citaciones, o sea, cuando tengo que citar, porque pues manejo Linux, pues el programa que nos diste, pues yo antes de ese programa utilizaba otro tipo de herramienta por parte de R, pero pues ahora estoy como tratando de acoplarme a la que nos diste y pues ahí como que pues ahí voy a intentar. O sea, no, yo tengo todo el tiro, pero pues ahí voy como de la mano con las dos. Ok, siempre también hay la opción de hacerlo manualmente. Creo que siempre hay que saber las tres. Una puede ser por Mendeley, Sotero, esos compiladores de papers siempre lo tienen. Pero la otra opción siempre
que la verdad, yo a veces cuando me siento que no puedo rápidamente encontrar la situación, siempre hay esta opción, Miguel, que es vas a Google Scholar y para todos. No sé, voy a buscar este vocero. Y aquí en Google Scholar él tiene esta comillita y ahí da la citación en todos los tipos. Entonces a veces porque es que hay papers que no dejan el machine learning que hace Mendeley, entonces la citación sale fea. Entonces yo voy aquí y me agarro la que necesito. Siempre acá, cualquier paper, van aquí a estas dos comillitas y Google arroja las que se necesitan. ¿Y es copiar y pegar en el documento o cómo se introduce? Sí, lo copias. Lo copias y te lo llevas a tu Word. En caso tal. A veces también, por ejemplo, cuando son citaciones de libros, que uno no puede agarrar de un buscador, no sé. Este es un libro. Entonces yo vengo acá y la encuentro porque a veces citar los libros es un poco engorroso, precisamente por eso, porque no los tengo como en una carpeta o en un programa. Entonces, y pues ponerme a buscar en el libro todo. Cambio vengo acá a Google Scholar y lo tomo directamente cuando son libros. Entonces esa es otra estrategia para hacer la citación. Listo, ¿algo más? Eso me parece chévere porque puedo tal vez investigar un poco más y preparar algún contenido para iniciar la próxima clase sobre ese tema. ¿Hay algún otro tema que ustedes encuentran importante que creen que sería bueno que reforzáramos de los contenidos vistos hasta el momento? Profe, pues yo creo que deberías como mirar cómo estamos citando así, porque yo en mi contexto, yo pienso que yo sí sé citar en APA, pero pues, o sea, hay como cosas que sí que de pronto no sé, entonces como, pues según tú, cómo nos veas, cómo citamos en el documento, Sí. pues. De acuerdo, sí, por eso la entrega para mí es muy importante, porque me da también un diagnóstico de qué cosas podemos reforzar. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo, Manuela. Voy a revisar y con base en eso también, pero pues como ya hicieron el ejercicio de escribir esta primera entrega, entonces también por eso quería como tener de su lado la experiencia de qué les costó más, qué les pareció más sencillo de plantear y si los contenidos de la clase han ayudado a plantear. Creo que yo tenía, o sea, en cuanto a las citas, yo tengo una duda porque la verdad nunca había citado como algo parecido y es que, digamos, como que encontraba palabras que no encontraba, pues que no sabía el significado, pero entonces digamos que lo que cité, o sea, las definiciones que cité, las cité fue como de un diccionario que yo tengo, más no como de algún tipo de internet o algo así, y jamás había citado como algo del diccionario, entonces digamos que fue como, no supe bien cómo hacerlo. Entonces también, pues, no sé, me gustaría como pues, aprender a citar ese tipo de fuentes que no son como solamente electrónicas o algo así. Ok. Digitales, chica, electrónicas. Sí, dime, Sergio. Profe, resulta que yo encontré unas notas de macroeconomía. Sí. Entonces, en esas notas, fue la casualidad que explicaban el modelo súper bien. O sea, formulita, porque lo que hacían todo, y pues a mí me parece como pertinente citar. Luego, en la portada, pues miro como donde decía notas, me dice, no citar sin permiso del autor. Hay uno que puede hacer. ¿Y de qué año son esas notas, Sergio? Esas notas son, ya te digo eso, creo que si no estoy mal, son del 2012.
Generalmente con esos documentos y con los working papers que yo les hablaba la clase hace 2 sesiones, siempre es bueno ir a Google Scholar y poner el nombre del documento, a ver si ya lo publicaron. Como es de 2011, pues ya han pasado 8 años, puede ser que ya eso lo hayan publicado en algo y citas lo que ya está publicado. Ok, y si suponiendo que no lo han citado, ¿ahí yo qué hago? O sea, ¿puedo colocar como una cita en espera de aprobación o algo así? Como por... ¿Y hay algún correo? Sí, yo ya envié el correo porque estaba asustado, no sabía esto, pues la plagio o algo así. Yo envié y Sí, pues... no, pues generalmente cuando se escribe no citar es porque uno siente que eso todavía no está como listo, entonces prefiere que la gente no lo empiece a citar hasta que uno no le haga las revisiones adecuadas. Pero no, o sea, tú lo puedes usar en el sentido en que puedes como pues apropiar algo de ahí, pero no lo puedes citar en el sentido de que esa persona o esos investigadores todavía no sienten que ese material esté lo suficientemente sólido como para que sea citado. Ahí hay 2 alternativas. Una alternativa que a mí me ha funcionado muy bien es parafrasear, pero en tu caso, como es un modelo, también la segunda alternativa es mirar qué autor afín a ese sí se puede citar. O sea, tú te puedes basar en ese en el sentido de apropiar ideas y luego puedes citar a alguien que sí tenga algo publicado. Esa es la segunda opción que creo que podría ser más coherente con lo que tienes tú, porque es un modelo. Ahora, lo más probable es que ya esté publicado. ¿Cómo se llama? Si quieres escribir acá en el chat el título y que en algún momento le doy una revisada rápida. Listo, surgió algo más, está súper interesante todo lo que me están contando. De pronto me surge... Sí, dime, Santiago. ¿Te fue soy yo? No. ¿Qué te fue la onda y no te escuchamos? Sí, apagué el micrófono. Un vendaval. Parece que tienes un problema de investigación. La comunicación estuvo mal, había como una interferencia y no te entendimos. Ya, ahí te lo puse. Lo que pasa es que como el parafraseo no es una cita directa, sino es una interpretación, voy a compartir, ya te contesto tu pregunta. Antes de eso, mira, Sergio, por eso es que yo amo a Google Scholar, es el mejor amigo de todos. Mira, puse el nombre y el autor y mira cómo lo debes citar. Ahí lo amo. Pero, o sea, independientemente de que el autor diga eso, o sea, como no hace tal cosa, porque le dice literal, en la portada dice, no citar sin el permiso de los autores. Es que mira que ya tiene acá 8. Entonces, estas 8 personas lo citaron. Miremos cómo lo citaron, por ejemplo. ¿Cómo es el nombre, sabes? Acá. Domenech. Esto es Domenech. Esto cosita, a ver.
ahí está. Cualquier otro, miremos este primero. Creo que debe ser porque revisamos esto. Mira este. Porque no está. Pero ya les escribiste y le dijiste cómo quiero citarlo para mi análisis de la clase. Yo creo que listo. Yo creo que ahí no había problema en el sentido que ya, pues primero ya está citado previamente, mira, ya tiene 8 citaciones. Y por el otro lado, pues, si ya les escribiste, ya no, como te digo, por ejemplo, ese profesor está pensando más adelante publicar eso en un libro. Entonces él prefiere guardarse el derecho a, de pronto no quiere que se publique, no sé, en algo impreso o en algo que tenga mucha difusión. Entonces solamente como que acepta que lo citen en cosas que no vayan a circular mucho en medios académicos. Entonces, volviendo al parafraseo, uno toma la idea, ¿sí? Lo pone en sus propias palabras y abre paréntesis, pone el nombre del autor, coma el año y cierra. Pero no lleva comillas ni nada. Otra forma de parafrasear es decir, inspirado o con base en las ideas de fulano, la definición de el concepto tal puede entenderse como tal cosa, o con base en las ideas de la teoría podría predecir que. Esas son formas de parafrasear. En realidad el parafraseo no necesita como tal una cita que se siga una regla, más allá de reconocer que las ideas no son propias. Porque precisamente el parafraseo está diciendo yo estoy tratando de decir esto con mis propias palabras. Entonces no hay como tal una regla APA, sino más bien es esos ejemplos que acabo de dar de cómo uno hila la redacción para incluir a que esas ideas son o que están basadas en lo que alguien más dijo. Contestando a la pregunta de Santiago. Listo. ¿Alguien más encontró algo diferente que quisiera preguntar? Hola. Y Sebastián. Hola, profesora. De pronto explicar un poco de la sección de objetivos, Sí. Ya que no tuvimos. Eso es lo que nos ocupa hoy. Hoy vamos a trabajar en el tema de objetivos. Con razón. Les voy a mostrar un ejemplo de la última pregunta de Santiago, que de hecho lo estoy terminando de trabajar para un paper que estamos escribiendo. Y lo quiero como compartir por una razón, y es porque no solamente uno puede tomar o adoptar ideas, sino que uno también puede adoptar otro tipo de cosas. Por ejemplo, este es un paper que estoy escribiendo con una colega argentina, que sobre el tema, creo que ya lo había conversado con alguien que está interesado en este tema. Este es de inversión extranjera directa de China en América Latina, aplicado pues, en el despertar de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Entonces, para este paper identificamos como base conceptual a Elinor Ostrom, pues que habla sobre transiciones energéticas y bueno, es un tema muy específico de la transformación de la inversión de China en América Latina hacia energías renovables. Entonces, pues Elinor Ostrom, que es una institucionalista, escribió un marco teórico que relaciona cuáles son las situaciones o cuáles son las circunstancias en las cuales un país empieza una transición en el área de la energía. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo de cómo uno adopta no solamente ideas, sino también, por ejemplo, estructuras, yo tomé el modelo coevolutivo, el sistema coevolutivo de Ostrom,
y lo apliqué aquí a un esquema. Este esquema, digamos que yo leí el libro de Ostrom y a mí me gusta mucho hacer esquemas porque creo que pues ayudan a visualizar las ideas. Pero entonces yo aquí lo escribí: fuente, elaboración propia basada en lo que está en este capítulo. Entonces yo acá estoy diciendo, estas ideas las tracé de mi forma de ver la teoría, pero yo no me inventé eso. Un día cogí y en un cuaderno dibujé y dije como, esta es la estructura, sino que yo lo leí y de ahí me salió esta idea y entonces yo la puse en este diagrama, pero yo le reconocí que las ideas estaban basadas en lo que estaba en este texto. Y hay algo más que uno puede hacer, y es lo siguiente. Entonces, además de esto, miren, es elaboración propia basada en los postulados de Ostrom frente a las acciones políticas en la transición energética. Entonces, la otra cosa que uno puede hacer, que es súper cool, es yo tomé el que vieron arriba, que era el 1, y dije, bueno, ¿cómo ha sido la transición energética para China? Entonces hice, con las variables que decía Ostrom, hice mi propio diagrama, pero para mí estudio de caso. O sea, este diagrama es como mío en el sentido en que esto fue lo que a mí se me ocurrió, pero yo reconozco que esta elaboración está basada en ideas que vi en otro lado. Entonces yo acá explico como, bueno, estas son las variables de tipo doméstico, las internacionales, factores sociales, factores económicos, y los relacioné en el diagrama. Entonces, esta es otra forma de apropiar ideas, que es diferente en el sentido en que no necesariamente es texto, pero pues ya que me haces la pregunta, Santiago, me parece interesante también poder compartirles a todos que esto es una forma de tomar ideas y aterrizarlas, apropiarlas a algo puntual que estoy investigando. Entonces, les comparto esta otra forma, y yo digo, esto me lo inventé yo, en el sentido en que esto es único y nadie más lo tiene en ningún otro texto, pero mis ideas se basaron en lo que había en este documento o en esta revisión teórica de Ostrom. ¿Okay? Entonces, esa otra forma de... Y ahí mira que la citación es muy sencilla, en realidad APA no tiene algo, pero yo como investigadora tengo que ser honesta al decir, estas ideas teóricas no las estoy desarrollando de la nada, están basadas en un cuerpo analítico previo a mí, que en este caso es Ostrom, y en este caso está en el texto de Sher, que es el que más desarrolla las ideas de Ostrom y las aplica. Bien, si surge alguna otra pregunta, estoy muy atenta de poder. Yo tengo una pregunta, pero muy rápida. O sea, ahí te salía como el nombrecito y aparecía et al. ¿Eso significa que es con otros autores? Sí, cuando yo, por ejemplo, tengo más de 3, yo pongo et al y el año. Con eso yo digo cómo son todos estos autores. Ahora, en la bibliografía sí tengo que relacionarlos a todos. O sea, en la bibliografía no puedo escribir et al. Lo que voy a hacer para la apertura de la siguiente sesión es prepararles un material bien detallado de APA para que ahí podamos revisar todos esos aspectos. Gracias a todos los que intervinieron, porque me ayudan también a delinear y saber qué aspectos o qué contenido les ha parecido útil. Perfecto, entonces la clase anterior iniciamos un poco una introducción al problema de investigación y propiamente, Sebastián, que me lo preguntaba, vamos a hablar del objetivo de investigación, cómo escribir los objetivos, cómo no escribirlos. Eso es algo que pues quisiera también que socializáramos, y es importante que haya como un lazo armonioso, invisible
entre el título, la pregunta, los objetivos, marco teórico y las variables que mido. Todo eso debe ser uniforme. ¿Por qué? Porque cuando yo leo algo, el título no tiene que ser misleading. Es decir, yo no digo análisis del Caribe colombiano y después hablo todo el texto del multiplano, el altiplano cundiboyacense. Es decir, yo tengo que tener una coherencia entre las diferentes partes del documento. De la misma manera, yo no puedo hablar de un marco teórico que va por un lado, yendo como el ejemplo de mi estudio con Juliana González de transiciones energéticas y la inversión extranjera de China en América Latina. Yo no puedo pensar ese tema fuera de un marco teórico que me hable de transiciones energéticas. Y puedo pensar que el título hable de, no sé, tendencias geopolíticas y después yo desarrollo todo frente al tema de inversión. Entonces tiene que haber un hilo muy fino que une todas esas partes y en eso los objetivos de investigación no pueden proponer o no pueden hacer una promesa de algo muy distinto que yo estoy pensando o estoy elaborando en el resto del documento. Entonces, una de las características de la investigación es que debe tener coherencia. Bien, entonces, la clase anterior voy a hacer un repaso rápido para que recordemos dónde quedamos en la sesión anterior. Hablábamos de que uno puede tener o pensar muchos problemas de investigación, pero no todos los problemas de investigación fácilmente se traducen en preguntas. Entonces, y viceversa, yo puedo tener muchas preguntas y no todas se convierten en problemas de investigación. Entonces, hacía referencia la semana pasada a esta cita de Powers y otros, donde dicen que potencialmente preguntas de investigación se nos pueden ocurrir a todos de manera regular o de manera suficiente. Sin embargo, formularlas en problemas de investigación no necesariamente es una tarea fácil. Entonces aquí dos conceptos claves que les decía la semana pasada: conocer el subárea de investigación y conocer la metodología de investigación. En la socialización que hicimos la semana pasada identificamos que uno de los obstáculos que había transversal a muchos grupos era precisamente la pregunta de cómo medir. Antes de ir a la pregunta de cómo medir, hay que iniciar con qué quiero medir. Y de ahí el problema de investigación se vuelve fundamental, porque si yo sé qué quiero medir, luego al ir a los datos puede ser que identifique incluso fuentes de datos que no pensaba que iban a ser útiles o que no tenía en mente, empiezan a cobrar un sentido. Por ejemplo, datos de Big Data como Nightlight, las focos de electricidad pública en la noche, en algunos estudios son una proxy de pobreza, donde, por ejemplo, en África, sitios que son más oscuros en la noche, identificados por satélites, pues tienen menos acceso a la electricidad, por tanto, tienen menos necesidades básicas insatisfechas. Tienen más necesidades básicas insatisfechas. Entonces, por ejemplo, ese investigador quería saber cómo eran los patrones de pobreza y lo pudo identificar primero yendo desde qué quería medir hacia cómo quería medir. Entonces, es importante eso, tener clara la subárea en la que se quiere ubicar el estudio y qué potenciales metodologías me pueden ayudar. Y en ese sentido, pues la formulación de un problema de investigación, primero, debe tener una idea clara. Creo que en ese sentido ya de la clase 1, que era un poco como un gran porcentaje de
de los estudiantes con respuestas de no sé qué investigar a nuestra sesión de la semana pasada, donde ya hay un tema identificado para cada uno. Yo creo que pues hemos hecho un gran progreso en la clase de técnicas, y es en identificar y tener una idea acerca de un tema de interés. Ahora, lo que vamos a hacer a medida que avanza la clase es refinar eso hacia una idea clara y sencilla. Un ejercicio que siempre nos ponían a hacer en las clases de investigación en el doctorado era tratar de explicarle a una persona que no tiene nada de conocimiento mi tema de investigación. Entonces, si rápidamente esa persona puede entender qué es lo que yo quiero hacer, eso quiere decir que yo he trabajado en tener una idea clara acerca de lo que quiero hacer. Entonces, eso es un ejercicio que tal vez también quisiera invitarlos a hacer, y es trate de explicarle a, no sé, a una amiga que estudia comunicación social y no tiene muchos conocimientos en economía. Trate de decirle, mire, es que yo quiero investigar esto. Y ese es un tema que se volvía un poco complejo o molesto al inicio del doctorado, y es como, ¿de qué se trata su doctorado? Y los profesores siempre nos obligaban en cualquier espacio social a hablar del tema de investigación. Entonces era como cansón, porque, no sé, uno estaba compartiendo con algunos compañeros y bueno, hablen usted, ¿cuál es el tema de investigación? Cuéntenle a ellos el tema de investigación. Entonces era como, ay, qué fastidioso de esto, pero después uno se daba cuenta que a medida que uno tenía más claro, se hacía menos molesta esa conversación, porque, y la satisfacción cuando ya como que la tengo clara, esto es muy grande, porque como que da mucha confianza de como mostrar, mire, esto es lo que me gusta hacer. Entonces, en ese sentido, ir definiendo y como puliendo esa idea clara y haciéndola cada vez más aprensible a diferentes tipos de públicos es una forma de ir avanzando y delinear problemas de investigación. Y les hablaba de las 4P o los 4 aspectos. En realidad ahí hay una F, porque en español el fenómeno es con F, pero en inglés pues sí se cumplen las 4P, que es pensar primero cuál es mi población objetivo, ¿cierto? Porque la población objetivo, por un lado, si estoy pensando como es digamos el total de las investigaciones, hay un par que se salen un poco de esto, que tengo una población objetivo, de ahí puedo saber qué tanto puedo avanzar en una muestra. Un problema que les decía, por ejemplo, la persona que estudia asentamientos subnormales. ¿Cuál es el problema ahí? Pues que básicamente hay una externalidad negativa social, ¿cierto? Que desencadena otra serie de cosas, trampas de pobreza, etcétera. Pero entonces ahí habría un problema, que es el asentamiento subnormal en sí mismo nunca debió existir, ¿no? La existencia misma del asentamiento es un problema. Los fenómenos, entonces, aquellos que estudian algo que se repite en el tiempo, por ejemplo, elecciones. Cuando yo estudio comportamiento electoral, cuando yo estudio temporadas invernales, características climatológicas, cuando yo estudio todo lo que tiene una regularidad, estudio fenómenos. Las crisis. Y finalmente, la 4P es programa, que está pensando más en aquellos que están interesados en tomar una opción de evaluación de política, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los impactos en la disminución de la pobreza del programa Familias en Acción? Eso es una evaluación de un proyecto, ¿sí? De un proyecto social en este caso. Entonces, es las implicaciones o el impacto de ese tipo de intervenciones. Esa es la 4P, que sería un programa. Entonces, aquí un resumen que lo voy a pasar rápidamente.
Entonces, como tener claras las respuestas para cada una de estas subáreas, ¿no? ¿Cuál es la población objetivo? ¿En dónde se marca mi problema? ¿Es de tipo fenómeno, sí o no? Puede ser que no, puede ser que sea una condición persistente, entonces TAPE no aplicaría. ¿Programa estoy evaluando en particular, sí o no? Y finalmente, aquí cerramos un tema digamos, de conceptos básicos para generar un problema de investigación. El que yo siempre les he hecho énfasis es cuál es el interés, por qué es importante, por qué es fundamental estudiar ese tema hoy, y por qué otros deben gastar su tiempo y sus energías leyendo esto en específico. Entonces, la intencionalidad con la cual se escribe, la magnitud, entonces pensar que efectivamente el tiempo con el que yo cuento y el tipo de investigación que yo me propongo son coherentes la una con la otra, es decir, hay algunos estudios de desarrollo, ¿cierto? Entonces que yo, si bien el problema de desarrollo lo puedo argumentar desde el interés, ¿cierto? Desde por qué es importante, la magnitud se vuelve una variable fundamental. ¿Qué tiempo, qué espectro de tiempo y de espacio le voy a dar para que sea posible hacerlo? Entonces, si voy a trabajar con una encuesta ya procesada y voy a mirar algo puntual de desarrollo, es decir, darle una magnitud que sea posible o que haga factible que esta investigación se lleve a cabo. La tercera es los conceptos. Alguien preguntaba, me parece súper chévere que ya hayan empezado esa búsqueda, que tomó un diccionario y empezó a mirar sus primeras definiciones. Eso es excelente. Yo les hablaba en una de las sesiones que uno debe revisar muchas definiciones y luego pensar cuál es la que más le conviene. Entonces, la del diccionario me parece una muy buena primera aproximación porque da una definición que es sencilla y que además es aplicable, posiblemente es muy universal. Ahora, lo que tal vez yo te invitaría a hacer para la próxima entrega, que seguramente va a estar dentro de mis recomendaciones, y para los demás que hicieron el ejercicio de las definiciones, que me parece un ejercicio que es muy valioso y es muy importante. Más allá, muchas veces cuando son textos ya publicados, eso de definiciones le sugieren a uno los jurados que lo saquen. Los que hacen el proceso de peer review dicen como estás quitándole muchas palabras, deja las definiciones, pero cuando uno hace una presentación en una conferencia se vuelve fundamental que uno entienda de lo que está hablando. El profesor Isidro Hernández es uno de los que tiene una obsesión con el tema de las definiciones y yo lo entiendo porque muchas veces, y yo me he encontrado en congresos que he sido como evaluadora de presentaciones, que era una presentación precisamente de inversión extranjera directa en un congreso de economía de FENADECO. Entonces yo le pregunté a la estudiante, ¿qué entiendes por inversión extranjera directa? Y no sabía la definición. Me dijo otra cosa. Yo le dije, si tú no entiendes qué es lo que estás hablando ahí, cuál es tu definición básica, de qué definición partes, cuál te convenció, es muy difícil que tú puedas hablar. Es como pensar, yo les voy a hablar de María. María todos los días se levanta, lee 3 horas el periódico, me preguntan, ¿cómo es María? Y yo no tengo ni idea. Entonces, ¿cómo voy a hablar de una persona que no tengo ni idea? Lo mismo pasa con los conceptos de investigación. ¿Cómo voy a hablar de inversión extranjera directa por 20 minutos, 30 minutos? Y me hacen la pregunta más sencilla del concepto que está en mi título y no lo sé. Entonces, es importante en cada etapa ir haciendo esa revisión y tener una claridad en que otra vez el concepto me sea coherente con lo que mido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esa era una pregunta muy sencilla que tal vez esa persona hubiera podido fácilmente seguir, pero eso solamente me da indicios que ya no tiene claridad qué es lo que
qué es lo que está hablando. Entonces, esa parte de los conceptos bien importante. Isidro, por ejemplo, con el concepto de gasto público. Y además que los conceptos dan una perspectiva diferente, ¿sí? Yo por gasto público puedo entender muchas definiciones. Entonces, para que hablemos el mismo idioma y la otra persona entienda yo qué quiero decir, pues es importante que yo tenga clara esa definición de la que parto. Entonces, si él tiene ahí su gran meticulosidad de siempre hacer esa pregunta de, pero usted qué entiende por gasto público, y tiene toda la razón, porque es que son muy diversas las definiciones y si la persona sabe específicamente, mire, por gasto público yo me estoy guiando por esta definición, pues ya entabla un diálogo, pero si no tiene ese mínimo, pues es muy difícil que se puedan entender, dado pues la gran diversidad, y no solamente pasa en el área fiscal, pasa en todas las áreas de economía. Y finalmente, pues el nivel de experiencia le juega a uno, ¿no? A medida que uno va escribiendo más y más, efectivamente se le va facilitando y uno va tomando su experiencia de cómo hacerlo. Por eso esta clase, que ojalá sea el inicio de que luego me enteré que hay muchas ideas y hay muchos proyectos de doctorado, sería fascinante. Pero pues hay que empezar, es decir, un poco como hay que ensuciarse las manos, no se puede lograr hacer investigación, por eso las entregas son importantes, si uno no se mete al agua a nadar. Entonces el nivel de experiencia que se gana a medida que uno hace y más cosas y se va redescubriendo y va descubriendo. Bien, y finalmente pues está el tema de la relevancia, disponibilidad de los datos, que eso lo hemos discutido, y una cuestión ética, si no es voy a dejar morir estos 80 de hambre para que sean el grupo control y estos van a vivir por este tratado y voy a mirar qué pasa con, no sé, X. Hay un límite, hay cosas que no se pueden experimentar o hay cosas que no se pueden hacer. Entonces siempre es importante hacerse la pregunta de la ética. Bien. Entonces yo acá traigo un ejemplo para que vayamos aterrizando nuestras ideas. Entonces lo primero es decir, en este tema, violencia doméstica, pues por un lado, que sería la variable dependiente, tendríamos por un lado la subárea, yo puedo tener todas estas subáreas, el perfil de la familia donde la violencia doméstica ocurrió, el perfil de la víctima, el perfil del perpetrador, las razones por las cuales hubo violencia doméstica, los tipos y la magnitud de la violencia, los impactos en la familia, los impactos en los niños, servicios disponibles para violencia doméstica, efectividad de los servicios y magnitud de la violencia doméstica en una comunidad. Todos estos temas o subáreas están dentro del tema de violencia doméstica. Pero si hacemos el ejercicio de pensar las 4 P's para cada una de estas subáreas, nos vamos a llevar respuestas muy diferentes, ¿cierto? Si yo pienso, por ejemplo, en el primero, perfil de las familias en las cuales ocurre la violencia doméstica, será la misma población que si yo pienso alguno de estos otros dos, perfil del perpetrador o perfil de la víctima. Entonces noten que la unidad de observación y el análisis que yo hago va a ser muy distinto en cualquiera de estos 3 casos. Razones de la violencia doméstica. Entonces ya estoy mirando algo que es mucho más generalizable, ¿cierto? Estoy mirando aquí otro tipo de investigación. Si yo estoy pensando en los impactos de la violencia doméstica en los niños, a través de mi muestra, mi población, la primera P, personas, va a ser distinto. Tal vez problema va a ser similar, pero ya los otros 2 fenómenos y programas, por ejemplo, efectividad de los servicios de violencia a las víctimas de violencia doméstica. Está pensando en la 4ª P, en una P de programas, evaluación de una política.
Entonces es importante que uno se pueda hacer esta lluvia de ideas. Es decir, este tema tiene todos estos subtemas y de estos subtemas me voy a ir por esta línea en específico. Eso ayuda a ir como en una forma de embudo, ¿no? Yo inicio y de todas maneras no está mal, porque iniciar de un tema muy grande me permite hacer esta ramificación. Por ejemplo, el tema de desarrollo económico, y creo que es Manuela, ¿cierto? Que está trabajando uno que es como desempeño económico y desarrollo social. Es un tema súper grande, uno puede hacer una sombrilla de subtemas y escoger uno en particular dentro de esa sombrilla de subtemas. ¿Cuál es el lado positivo de tener un tema lo suficientemente amplio que me da la posibilidad de tener una gran gama de subtemas o subáreas, y de allí pues puedo elegir la que más se acomode a mis intereses y expectativas de investigación? Y bueno, como hemos visto desde la primera clase con los 8 pasos, el problema de investigación supone ir poco a poco refinando una revisión de literatura. Y en ese sentido, el proceso es naturalmente como progresivo, evolutivo, toma tiempo, requiere ir aprendiendo y aprendiendo no solo a mirar el tema en sí, sino aprender cómo reacciono frente al tema, cómo reacciono frente a la frustración, cómo reacciono frente a diferentes tipos de escenarios que me presenta y cómo enfrento los problemas, ¿sí? Porque además que uno está investigando algo en específico, surgen problemas alrededor de la investigación, ¿no? ¿Cómo lo cuantifico? ¿Cuál es el mejor teórico? ¿Qué teórico realmente sí habla sobre esto? Son cosas que hay que ir resolviendo sobre la marcha. Y en ese sentido, la revisión de literatura, como les he dicho desde la primera semana, es transversal a todo lo que yo hago, porque a medida que yo voy leyendo más, posiblemente voy adquiriendo más claridad, posiblemente aquí en estas subáreas me surgen muchas más, ¿cierto? Me pueden surgir unas 4 de lectura, ¿sí? Y en ese sentido ahí es un proceso gradual y evolutivo, no hay que acelerarlo, es completamente normal. Primero, al momento 0, como no saber qué investigar, al momento 1 no saber cómo abordarlo, porque precisamente en eso consiste el proceso de investigación. Y bueno, como 3 pasos sencillos. Un primer paso es qué es lo que realmente me interesa, ¿sí? Yo he hecho énfasis y realmente yo creo que este es uno de los aspectos más importantes para todo. Y cuando en general uno escucha a alguien hablar de una investigación, uno puede sentir la pasión detrás de lo que esa persona está haciendo. Y entre más la persona esté interesada, mucho más va a enganchar, así sea una persona que no le interese el tema, con las ideas y con lo que está planteando, porque siente un disfrute de lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que realmente a mí me interesa? ¿Sí? ¿Qué es lo que el día de mañana me va a dar un elemento de, mire, el tema que a mí me importa es este, y lo puedo llegar a una armonía con algo profesional, ¿sí? Porque la investigación, como les ponía en la primera sesión, es enfrentar problemas de la vida laboral, no necesariamente académica, pero necesitan la investigación para hacer ese proceso. No sé si ustedes han escuchado ese centro de pensamiento que se llama De Justicia, que trabaja todos los temas de conflicto en Colombia. De Justicia, el 90% de su trabajo es investigación, y ellos no son en sí mismos, digamos, parte de una universidad o algo así. En realidad ellos solamente son un centro de pensamiento que está enfocado en hacer impacto en el tema del conflicto, pero un 80% de poder hacer impacto es poder hacer investigación. En la consultoría se necesita investigación. Entonces, ¿qué es lo que realmente me interesa como profesional? ¿Qué tipos de bases necesito conocer? ¿En qué tipos de programación debo ser hábil?
¿sí? Y estos ejercicios de investigación me permiten ir avanzando en refinar esas habilidades. Tener una buena idea para iniciar. Yo parto de las ideas actuales, que todas son buenas, pero ¿en qué se va a diferenciar una buena idea de otra? El proceso que yo tenga en el camino para materializarla en una idea clara, fácilmente comunicable y que me pueda dar una forma, lo que decía, factible de organizar mis hallazgos y mi información para transmitir un mensaje de las conclusiones que obtuve de la investigación. Discernir las subáreas, nos lo da mucho la revisión de literatura, y estudiar una subárea que realmente pueda ser lo que decía en la diapositiva de magnitud, que pueda ser factible, que pueda ser llevada a cabo, dado que hay como una restricción que es mi nivel de experiencia, que puede ser hasta ahora inicial, y la disponibilidad de un tiempo y unas condiciones para realizarlo, ¿no? Entonces, en este primer ejercicio de investigación, ustedes tienen como un marco de tiempo que iría hasta finales de noviembre. Entonces, tener en cuenta esa restricción del tiempo y de la experiencia para hacer algo que realmente sea acorde con lo que yo puedo en este momento realizar. Es decir, no voy a cambiar la economía de mercado, ¿sí? Pero sí puedo abordar teóricamente un aspecto en específico y hacerlo en un periodo de tiempo con el que cuento. Bien, y vamos a pasar al tema que me preguntaba Sebastián al inicio, que son los objetivos. Entonces, los objetivos, lo primero que hay que decir, yendo a la definición, que es un objetivo, es una meta o una serie de acciones que se propuso alcanzar dentro del estudio. Y los objetivos lo que hacen es ubicar a la persona que está leyendo dentro de una expectativa, es decir, específicamente qué es lo que debo esperar de lo que voy a leer. Y los objetivos, pues, como ya lo conocen de otras clases, se pueden enumerar como un objetivo principal y unos objetivos específicos. La idea es que el objetivo principal nuevamente juegue con el título. Es decir, si yo digo análisis de la inversión extranjera en América Latina, el objetivo principal tiene que, de alguna manera, reflejar ese tema. Es decir, yo puedo analizar las tendencias de la inversión extranjera en América Latina. Y ese puede ser un objetivo principal. O otro objetivo principal puede ser ilustrar diferencias en el desarrollo de la inversión extranjera directa o identificar diferencias entre diferentes niveles de inversión extranjera directa en América Latina. O yo lo puedo problematizar, entender hasta qué punto la inversión extranjera directa en América Latina ha sido un motor de desarrollo. Todos esos, estoy intentando hacer un hilo entre mi título y el objetivo. Ellos tienen que, y estas hacen parte, digamos, como de esas cosas que realmente tienen técnica de investigación. Y es, hay unas cosas, hay como unas pruebas ácidas, por decirlo de alguna manera, que cualquier jurado va a hacer a un proyecto, ya sea una tesis, sea un paper, sea un artículo de reflexión, y es ir a esas concordancias. Entonces, ¿qué me prometió en el título? Esto. Y el objetivo es coherente con el título o no. Bueno, ya empezó y precisamente las rúbricas de los artículos tienen eso, como ¿es coherente el objetivo con el título? Sí o no. No, resta puntos. Y los subobjetivos, pues básicamente, el objetivo principal me dice qué, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Y los objetivos específicos
son cómo lo voy a hacer. Entonces voy a analizar las estadísticas de inversión extranjera directa en América Latina. Eso es un cómo. Entonces recordemos que el objetivo principal es qué es lo que voy a estudiar, los objetivos secundarios o los subobjetivos o los... Sí, hay otra palabra que se usa para eso. Los objetivos principales, objetivos secundarios, son cómo voy a llegar o cuáles son las estrategias que voy a utilizar. Hola, soy para Falcao. llegar al objetivo general. Hola, soy Falcao. Objetivo general y objetivos específicos también se conoce así. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que voy a tener para lograr el objetivo general? Hola, soy Falcao. Entonces, aquí hay un ejemplo. Identificar el tema, el alcoholismo. Es un tema lo suficientemente amplio. Luego, entonces, yo trato de identificar subtemas al interior de ese tema. Entonces, un tema puede ser identificar perfiles de personas con problemas de alcoholismo. Otro subtema puede ser las causas del alcoholismo. Otro subtema puede ser cómo una persona se vuelve alcohólica. Otro subtema puede ser como los efectos del alcoholismo o los efectos del alcoholismo en la familia o las actitudes de la comunidad frente al alcoholismo o la efectividad de los tratamientos del alcoholismo. Entonces, paso 2, subáreas. Paso 3, yo digo, bueno, de todos estos voy a irme por el de la familia. Entonces digo, listo, escogí el número 4, seleccionado. Y el paso 4 ya sería el planteamiento. Entonces, ¿cuál es el impacto que ha tenido el alcoholismo en las relaciones o en la forma de Te tengo algo muy bueno que mostrar. Salud mental? ¿Cómo afecta el alcoholismo diferentes aspectos de la vida de los niños? Porque es por el tema de la familia, ¿cierto? O cuáles son los efectos del alcoholismo en las finanzas. Entonces, paso 4, hacer esa serie de preguntas relacionadas con el tema, el subtema escogido. Paso 5, diseñar el objetivo. Entonces, el objetivo principal, encontrar los efectos del alcoholismo en la familia. Juega el título con el objetivo. Y después viene, ese es el qué. Y el cómo, los objetivos específicos es mirar o analizar los impactos del alcoholismo en las relaciones maritales, determinar cuáles tipos de alcoholismo tienen un impacto sobre la vida de los niños y encontrar cuáles son los efectos del alcoholismo en las finanzas familiares. Entonces, esos 3 objetivos específicos tengo que ser asegurarme que los puedo llevar a cabo en un tiempo en específico y que cuánto es el trabajo que se requiere para poder lograrlo. ¿Listo? Si estamos pensando en un proyecto de investigación de tesis, otra pregunta que uno se debe hacer, ya sea a nivel de pregrado, de maestría y de doctorado fundamental, ¿hay una persona que me pueda asesorar? Esa pregunta es importante, digamos, ese tipo de cosas que a uno no le dicen en la universidad y uno quisiera que se las dijeran. Es muy importante que yo tenga una mano aliada con más experiencia. Entonces, uno sabe, uno ya tiene un portafolio de todos los profesores de la carrera y uno sabe quién lo puede asesorar. Cuando yo hice mi tesis del pregrado, yo recuerdo, yo no había visto esta clase de investigación, pero yo recuerdo que sí, pues no sé, tal vez un poco más espontáneamente,
tenía la intuición de que yo tenía que saber quién me podía asesorar. Y en ese momento yo busqué al profesor Germán Umaña, que a pesar de que, o sea, que yo conocía a todos los profesores de la universidad, yo sabía que él no era un profesor pues como que estaba todo el tiempo en la universidad, pero yo sabía que él era la mejor persona con la que yo podía realizar esta tesis. Entonces yo lo busqué. En ese momento creo que él era director del CID. Muy ocupado, pero yo le dije, mire, quiero trabajar esto y realmente la única persona con la que yo me siento que, o sea, yo ya vi clases con usted, yo sé que estos temas de economía internacional a usted le gustan, usted los dicta, creo que es la persona que tiene la experiencia. Me dijo que sí, y esa tesis salió bien porque yo escogí una mano aliada con experiencia que tal vez era la acertada para dirigirme en ese momento. Entonces, asegurarse, o sea, esa parte de asegurarse precisamente está, ¿qué tanto puedo hacer yo? ¿Qué tanto tiempo tengo disponible? Y también si existe una mano aliada que me pueda ayudar. Yo también he conocido de proyectos de investigación de personas que son dirigidas por alguien que no le interesa el tema y no terminan muy bien, la pasan muy mal porque pues es muy difícil estar solo 100% en una investigación. Entonces siempre hay que asegurarse que uno también puede tener un apoyo de alguien con mucha más experiencia que conozca ese tema y que pueda ser precisamente ese tutor que ayude dentro del proceso. Y como les digo, aplica a todo nivel, tanto al pregrado como a la maestría como un doctorado. Y finalmente, pues asegurarse de que lo que les digo, ese hilo invisible, ustedes no van a poner un comentario como esto es coherente con esto, pero una persona que lo lea, si coge página 1, página 5 objetivos y hace una sobre la otra y dice no me concordaron. Entonces es como hay un hilo invisible, pero uno tiene que asegurarse que el hilo efectivamente une las dos partes. Por eso cualquier documento tiene que ser armónico. No puedo hablar de una cosa en la introducción, otra cosa en la teoría, otra cosa, y créanme que pareciera lógico, pero más de una vez ha sucedido que es así. Otro ejemplo, fertilidad y mortalidad. Subtemas, tendencias en fertilidad y mortalidad. ¿Qué determinan la fertilidad? Relaciones entre la fertilidad y la mortalidad. Impactos de los servicios médicos en la mortalidad. Entonces hay diferentes tipos de temas, ¿cierto? De programas, de relaciones entre variables, impactos de los métodos anticonceptivos en los comportamientos de fertilidad. Entonces ahí yo voy delineando por dónde va el camino. Paso 3, pues la relación entre fertilidad y mortalidad. ¿Por qué o qué pasa cuando la tasa de mortalidad se disminuye? ¿Cuál es la relación entre la tasa de mortalidad y la disminución en la tasa de fertilidad? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a disminuir la tasa de fertilidad? Entonces, paso 4, generar preguntas. Paso 5, miren que cuando uno traza bien estas preguntas, escribir los objetivos es súper fácil, porque voy a ir hacia la diapositiva miren los de acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tiempo, la duración? ¿Cuáles son los factores? Encontrar por qué hay una relación entre las dos. El tiempo en el cual se disminuye y la mortalidad y la fertilidad. Identificar los factores. Pues miren, hay aquí una coherencia entre las preguntas que lancé acá y esto de acá. Explorar la relación entre fertilidad y mortalidad. Entonces, hacer el paso 3 y 4 me garantiza el general y los específicos. Paso 6. Analizar si estos objetivos están en la misma dirección con otra vez. Esto de acá, pues es estándar para todos. Listo. Entonces, había otro ejemplo, lo pueden revisar luego en el área de la salud.
Entonces, es la misma racionalidad de los anteriores. Subtemas, coger un subtema, generar preguntas, traducir las preguntas en un objetivo general y específico, y después analizar que efectivamente es realizable. Este de acá, pues finalmente también me va a decir, lo reduzco a un periodo, lo reduzco a una ciudad, ¿sí? Lo reduzco a un grupo, ¿sí? Que me haga posible. Es importante porque hay un profesor que decía que la mejor tesis es la tesis terminada, porque muchas veces la gente se queda divagando por semestres en esto. Tampoco es la idea. La idea es que usted diga, quiero hacer esto, cuáles son mis restricciones, puedo llegar a saber hasta esto, puedo tener una persona que me ayude, sí o no, y evaluar un análisis como racional y no llevado, porque si bien la investigación es una pasión, pues uno necesita acabar la investigación, no se puede quedar para siempre haciendo algo. Es como tener la experiencia y seguir, ¿sí? No puedo quedarme mucho tiempo haciendo eso porque hay una limitación de tiempo, de espacio, y tal vez lo que tenía que aprender lo llegué a aprender hasta acá, y o sigo con el mismo tema pero en otra investigación, o sigo hacia otro tema y después me doy cuenta que ese otro tema complementaba al que estaba trabajando anteriormente. Pero pues la mejor tesis es la tesis terminada, porque hay gente que puede durar mucho tiempo haciéndolo, y creo que hace parte de las razones por las cuales muchas personas evitan la tesis. Y es como, no, pero es que me voy a demorar demasiado, me voy a demorar 2 semestres, 3 semestres. Eso pasa precisamente porque no hay una técnica para abordar la investigación, ¿sí? No es porque, es decir, eso es un mito que se le ha generado y una satanización, pero en realidad no, o sea, la culpa no es de la tesis, la culpa es de no llevar una buena técnica de investigación para saber hasta qué punto es realizable. Estudiante y de aquí para adelante pues súper apasionante, pero es que mi limitación de tiempo, espacio y energía me da para que la investigación llegue hasta acá. Entonces es importante este paso 6, saber cómo, hasta dónde puedo llegar y cuáles son esas limitaciones que puedo hacer, y de ahí acoto el estudio y digo, lo que yo puedo hacer de este tema va hasta acá. Y ayuda. ¿Por qué? Porque cuando llega a una sustentación y le pregunta, pero ¿por qué no investigo estas 120.000 otras variables? Pues usted dice, porque el tema estaba acotado así. Y esa es una respuesta profesional. Y es, yo no puedo estudiar todo lo que hay en temas de desarrollo. Yo puedo estudiar este pedacito y ese fue el que lo hice y lo hice bien. Entonces es como delinear algo que es factible y que lo puedo hacer bien. Bien, entonces, volviendo a los objetivos secundarios, tienen que estar escritos de forma clara. Creo que ya como que con los 2 ejemplos que realizamos, hice como un poco mención a que esos objetivos, pues es fácil primero plantear la pregunta, después transformarla en el objetivo. Entonces, y recordar que esos objetivos secundarios o específicos vienen relacionados con cómo voy a realizarlo o cómo llego al objetivo general. Esos son los específicos. Y pues debe ser, generalmente el verbo tiene que ir sin conjugar, tiene que ir no se llama indicativo. ¿También se acuerda? Infinitivo. Gracias. En infinitivo. El objetivo debe ir en infinitivo. Y la reacción debe ser, pues, infinitivo. Nuevamente en una forma de cómo los logro, descriptivos, correlacionales, experimentales. Entonces uno puede tener un objetivo como, por ejemplo, el objetivo general es evaluar si la política el plan de alimentación escolar, para los que les gustan los temas de educación, evaluar si el plan de alimentación escolar fue efectivo en el rendimiento educativo de los estudiantes en primaria. ¿Sí?
Entonces yo digo, pues deben haber unas bases de datos de eso, el PAE, deben haber unas bases de datos de las pruebas saber. Entonces digo, vamos a ver, donde implementaron más PAE, ¿será que fue mejor la prueba saber? Entonces eso sería de poco relacionar. Descriptivo, entender las tendencias de inversión extranjera. Ese es descriptivo. Entonces yo qué digo, crecieron, disminuyeron, si cambiaron, no cambiaron, sí, descriptivo. Es un poco la lógica del paper que yo les estaba mostrando. Experimental, que es lo que hablaba yo con Sebastián la semana pasada en una tutoría. Quiero probar si, entender si las personas tienen la misma percepción frente al comportamiento animal y humano. Entonces, experimental es aplicar instrumentos de juegos con contextos de decisiones de animales y de personas. Experimental. Es así los trabajos. ¿Cómo puedo llegar o qué debo adaptar para lograr mis objetivos? Entonces, alguien me hacía una pregunta hace un par de sesiones atrás sobre cuál es la diferencia entre una tesis en cada nivel de formación. En el nivel de formación de pregrado, uno puede tener estudios de tipo descriptivo con algunos hallazgos de una regularidad pequeña que encontró. Eso puede ser una alternativa. Si uno quiere ser un poco más profundo o específico, generalmente, pues para los economistas siempre nos piden al menos tratar de encontrar algunas correlaciones a nivel de pregrado, a nivel de maestría, si son muy estrictos en tratar de garantizar una causalidad, especialmente porque somos la ciencia social que va más avanzada en métodos cuantitativos. Entonces, de allí que el nivel que se requiere más para los economistas que otras disciplinas, pero en general, primero, un punto básico de una tesis de pregrado es que tenga unos elementos de análisis descriptivo, ¿sí? Que venga cómo es que han sido esas trayectorias de lo que estoy estudiando, y luego pues me aventuro a decir cómo puede ser que esa relación haya una correlación, y entonces aquí les pongo un ejemplo. Violencia escolar en Nicaragua es un estudio descriptivo. ¿Sí? Entonces aquí están los objetivos. Analizar de forma sistemática y científica la incidencia de la violencia interpersonal en Nicaragua. Conocer las formas más frecuentes de violencia interpersonal. Conocer si el género puede influir en la implicación directa de fenómenos de violencia. Yo lo tomé de este paper de Ortega y otros colegas en 2005, pero quería ilustrarles ahí esto. Esto finalmente en un paper académico, que de hecho vamos a hacer un ejercicio la próxima semana de tomar un par de papers académicos que les voy a compartir para que ustedes subrayen ahí donde aparecen los objetivos. Uno en realidad en un paper nunca va a encontrar como los objetivos son 2 puntos y unos bullets, ¿cierto? Que no, pues esa no es la estructura. Generalmente uno donde encuentra esto en un paper, en la introducción, más o menos hacia la sección como el centro del paper. Entonces inicia con el problema, a la pregunta, cómo aborda la pregunta, y luego viene esto, que es: este estudio pretende el objetivo general. Para desarrollar este objetivo o para desarrollar esto se realizará lo siguiente, o se realizaron las siguientes, analizar, y ahí viene esto. Pero uno tiene que asegurarse que eso esté ahí. Generalmente va al nivel de la introducción, como hacia la mitad de la introducción. Si es correlacional, ¿cierto? Entonces, traigo un segundo ejemplo. Las investigaciones de las ciencias sociales en torno a problemáticas hidrológicas. Entonces, las asociaciones endógenas son relaciones entre variables. Entonces, en este caso, diseño, riesgo, utilidad, conocimiento, actitudes. Y exógenas, ¿cierto?
valores, creencias, la cultura, pero pues otra vez viene el problema de la cultura y es cómo medimos la cultura, pero uno está pensando como en ese tipo de asociaciones. Y el experimental, que les daba el ejemplo de las ideas, que son una vía de trabajo, es este estudio de Salas, Vargas y Fuentes en 2007, explorar la teleconexión de la circulación macroescala generada por el efecto del viento y la marea y comparar la distribución de las trayectorias. Entonces, ese es un ejemplo experimental. Pero en ciencias sociales, como les decía, puede ser entender diferentes reacciones frente a decisiones injustas. Por ejemplo, el famoso experimento de 0 y 100, ¿no? ¿Qué pasa si usted va a repartir una cantidad entre 0 y 100 en dos personas? La primera elige y le deja lo que quiera a la siguiente. Entonces, ese es entender escenarios de decisiones de distribución desiguales, si las personas las aceptan. Entonces, características en la redacción de un objetivo. Claridad, que sean completos, que sean específicos. Eso para un estudio descriptivo. Para un estudio correlacional, aplican las tres otras, más identificar las variables que van a estar en la correlación. Y cuando ya pensamos en un análisis de testeo de hipótesis, identificar la dirección de las relaciones. Generalmente, pues, incluso muchas de sus entregas van en esta línea de la tercera, ¿no? De la tercera. Yeah. Un análisis de un testeo de hipótesis. Pues sí, es un test de hipótesis. Entonces, yendo a la población, esto es importante, sé que lo han visto en otras clases de estadística y econometría, pero pues vamos a ligarlo un poco al tema que nos congrega hoy, que es técnica. Es importante saber cuál es mi población, porque yo puedo generar como diferentes tipos de respuestas frente a esto. Y voy a traer un ejemplo muy sencillo, pero también muy diciente de qué pasa cuando uno no tiene clara su población. Ustedes recuerdan las elecciones de 2018, que hubo una serie de controversias frente al tema de Twitter. Resulta que en Twitter, primero les hago la pregunta, a ver ustedes cómo la contestan, y ¿es Twitter una forma de tener muestras representativas de una población? Ay, pues yo creo que sí. Mucha gente. Aquí dice Santiago Villamil que no, Sebastián Rincón que no, Carol Martínez que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Algo que para que una muestra sea representativa es que pues todos tengan como la oportunidad de ser parte de ello y al ya acotar a un grupo pues de usuarios de determinado producto, de determinada red, se quitas la oportunidad de aleatoriedad y de representatividad. Exactamente, gracias. Sí, efectivamente. Para ilustrarlo con Twitter, entonces el partido Alianza Verde para la, digamos, candidatura presidencial de Fajardo hizo toda una estrategia fuerte en redes, intensiva en Twitter, y realmente ellos lanzaban encuestas y les daba como resultado que Fajardo iba a ser presidente, y ellos estaban muy confiados en las encuestas que realizaron en Twitter durante toda la campaña presidencial. Sin embargo, hubo dos fallas en ese diseño de la estrategia, que están relacionadas con la población de estudio. El primero es cuál es el perfil de un usuario de Twitter. El perfil de un usuario de Twitter, bueno, primero, antes de ir al usuario de Twitter, es cuál es la población objetivo de la estrategia de la campaña electoral presidencial.
¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la población objetivo? Ciudadanos colombianos, mayores de edad. Edad. Ciudadanos colombianos que ejerzan su derecho al voto. Colombianos mayores de 18 años, dice Sebastián. Sí, efectivamente. Pero hay otra particularidad y es, estamos en un país que tiene un 50% de abstencionismo. Entonces, una primera particularidad es preguntarnos quiénes votan en Colombia. Porque si bien Twitter, primero, ya yendo a Twitter, reúne cuáles son las características del usuario de Twitter. Una persona joven, ¿cierto? Es decir, mi abuelo no tiene Twitter. Es una persona que está conectada a las redes, efectivamente. La gente mayor es la que sale a votar. Entonces, el abstencionismo entre 18 y 35 es altísimo, entre ese rango de edades, que son cosas que pues una persona que está pensando en este tipo de estrategias tiene que tenerla clarísima. Y en ese sentido, el usuario de Twitter no necesariamente está... hay una parte de usuarios de Twitter que efectivamente son electores, pero hay una parte que era la que les contestaba a las encuestas que no son los electores. Hay mucha población que tal vez no es menor de edad. Hay muchas cuentas que seguramente son falsas, son 2 o 3 personas tienen la misma cuenta y votaron 3 veces. Entonces esto para decirles que es muy importante uno saber cuál es su población de estudio, porque una encuesta de Twitter efectivamente, como decía Sebastián, no va a ser representativa en términos estadísticos, pero además es que desconoce o desdibuja o tiene un sesgo de selección frente a mi población de estudio. En este caso, en Colombia, las personas mayores, ¿cierto? Los abuelos, tal vez un segmento de los padres, está dentro del porcentaje mayor de los votos. Y un poco ha venido siendo revertida esa tendencia con las elecciones de alcalde. Bueno, es que Bogotá en realidad sí es una democracia, el resto del país es otra cosa, pero pensemos en consulta anticorrupción, que tuvo unos resultados electorales bien bonitos, una reducción del abstencionismo que ni siquiera las presidenciales lograron, cuando pues se jugaban muchas cosas en estas presidenciales. Pero es importante eso, el reconocimiento de cuál es mi población objetivo. Una persona en una zona rural no está en Twitter, posiblemente ejerce su derecho al voto. Entonces miren la importante de conocer esa población de estudio y de hacerse todas esas preguntas de ¿esto me incluye mi población de estudio? ¿Cuál es ese universo? Si bien yo no voy a llegar al universo, ¿cierto? Porque hemos hablado de que eso implicaría un esfuerzo tanto económico como de capital humano, que pues es imposible tenerla, encuestar a todos los 8 millones de bogotanos, pues es imposible. Pero pues yo me tengo que asegurar que yo tengo, por ejemplo, en una encuesta como Bogotá, como vamos, tengo una persona de Soacha, tengo una persona de Usaquén, tengo una persona de Suba, tengo una persona de Kennedy. Es decir, tengo que garantizar que efectivamente estoy en la ciudad, porque esa es mi población, si estoy pensando que es un estudio para Bogotá. Eso pensándolo como en encuestas grandes, ¿no? Entonces, Twitter puede servir para un estudio descriptivo. Twitter puede servir si mi población objetivo es gente joven en el rango de 18 a 35. Ese sí me sirve, pero es que la respuesta a cuál es mi población objetivo frente al tema de mi objetivo es hacer una campaña de estrategia en medios, pues efectivamente la respuesta no era Twitter y esa estrategia fue trazada desde un desconocimiento de la población de estudio o de la población a conocer sus opiniones. Entonces es importante hacerse esa pregunta de cuál es mi población, porque la pregunta de investigación me va a decir su población es el votante que ejerce el derecho al voto. Y ahí me va a cambiar sustancialmente el tipo de encuestamiento que yo debo hacer. Y la investigación cualitativa, que pues si bien no hay muchos temas cualitativos en los que se eligieron en esta clase, pues me parece importante porque también podemos estar en grupos interdisciplinares en los cuales
tenemos que aprender un poco de investigación cualitativa, pues tanto el enfoque de la población como del problema de investigación, pues pueden ser más flexibles, ¿no? Porque ya entra dentro de, quiero saber qué piensan los jóvenes, qué piensan la gente mayor, qué piensan las personas en la zona rural, entonces puedo moverme entre diferentes mundos y después digo, como no, solamente quise conocer las personas de zona urbana que son usuarios de Twitter. Entonces, o sea, la cualitativa da esa flexibilidad. Entonces, aquí para hacer una pausa de saber qué tanto nos ha servido, quisiera hacerles la pregunta, ¿cómo puedo aplicar estos pasos en el estudio que propongo para técnicas? ¿Cómo adaptan esto dentro de sus objetivos? ¿Qué hicieron en los objetivos? No todos al mismo tiempo, por favor. Pues bueno, por ejemplo, yo pues no hice la separación, digamos, de los objetivos generales y los objetivos secundarios. Siento que eso hizo falta, sin embargo, cuando planteé, digamos, los objetivos usé el intuitivo y traté de ser como muy clara en lo que quería lograr y tratar de que, digamos, estos tuvieran relación con el título que había propuesto y con lo que propuso a lo largo, digamos, del problema y todo ese tema. Muy bien. Sí, pues igual la idea de la entrega tampoco es como que yo voy a decir como no escribir los objetivos, sino que ya la próxima vez que ustedes lo aborden, y por eso digamos que se planteó de esa forma, como primero hagan el ejercicio, después vemos la clase y luego cuando ustedes reciban el documento dicen como, ya con estas ideas que trabajamos en la clase, pues puedo amoldarle de esta forma mis objetivos, pero habiéndolos trazado por lo menos este material tiene un poco de sentido, mientras que antes de haberlos trazado tal vez pues era un poco más abstracto, pero bien, María Paula, sí, eso de la claridad es súper, súper importante. ¿Alguien más? Sí, profe, yo. Pues yo como que, pues como el desempeño macroeconómico del país incluye muchas variables, así como los indicadores sociales, entonces sí me fui por el lado del crecimiento del Producto Interno y como que hice una breve selección por encima de unos indicadores sociales, porque pues también hay mucho, pero entonces también dije que quería hablar de políticas sociales, entonces creo que me toca acotarlo un poquito más, pero sí hay como que ya acoté un poquitico. Ok, súper. Muy bien, entonces es importante y les hacía referencia pues al concepto de gasto público y cómo eso puede generarle a uno formas de comunicación con ciertos investigadores o con ciertas personas. Es importante establecer significado de palabras o elementos. Cuando uno define sus conceptos, uno está estableciendo claridad en el diálogo. Por ejemplo, en mi experiencia puntual, hay conceptos que variaban demasiado. Por ejemplo, cuando yo hablaba de seguridad en el doctorado, decía como, estos son unos indicadores del gasto en seguridad en Colombia. Creo que para todos es claro que seguridad tiene que ver pues con sector defensa y tiene que ver con conflicto, tiene que ver con fuerzas armadas. Pero cuando yo presentaba eso, ellos pensaban que yo estaba hablando, por ejemplo, de programas de asistencia social. Entonces decían como, sistema pensional. Entonces esa es la importancia del concepto, porque cuando yo digo como por seguridad, entiendo las Fuerzas Armadas, entiendo
la defensa, entiendo. Entonces ya como que las personas hacen clic con un concepto y ya es más fácil entablar un diálogo. Muchas veces yo tardaba 10 minutos y yo estaba pensando en una cosa y la otra persona estaba pensando en otra completamente diferente, pues porque para ellos pensar en seguridad pues tiene más sentido como, no sé, apoyo a, no sé, a discapacitados o a población vulnerable, asistencia social, eso para ellos es seguridad, pero para mí no. Entonces, con este ejemplo como básico, para decirles que muchas veces cada uno, por una palabra o por un concepto, entiende cosas diferentes. Y en ese sentido, es importante que uno identifique unas definiciones operativas que ubiquen a cualquier persona sobre un tema y que lo ubiquen sobre el mismo concepto con el que yo estoy escribiendo. Y eso pasa mucho, digamos, les digo esa experiencia como haciendo presentaciones, pero es mucho más frecuente cuando uno escribe, porque cuando uno escribe, pues simplemente está ahí en un texto y la otra persona lo lee, pero por lo menos con la presentación yo tenía la oportunidad de que alguien me dijera como, por seguridad tú entiendes esto y esto, y yo decía, no, es lo otro, y se redireccionaba la discusión. Pero puede ser que no, puede ser que yo haya presentado un texto y ponga la palabra seguridad y la otra persona esté pensando en otra cosa completamente diferente y jamás me entendió lo que yo quise decir. Entonces, las definiciones nos ayudan a poder tener un significado claro acerca de lo que yo me propongo investigar o me propongo analizar. Y en ese sentido, pues, aquí les puse este dibujito, ¿cierto? Que es, dependiendo de la perspectiva desde donde uno mire algo, pues significa una cosa u otra, como en el ejemplo de seguridad en el Reino Unido. Y no solamente eso, o sea, cualquier cosa que yo decía, a mí me toca explicar todo porque si no nadie me va a entender. Y por eso como que me volví un poco más meticulosa con el tema de las definiciones, porque como el contexto es tan diferente, eso me obligaba a mí a ser tan clara que la otra persona, así no tuviera ni idea de Colombia, pudiera entender qué era lo que yo estaba diciendo. Entonces, aquí hay dos personas hablando, ¿cierto? Y esta ve un 6 y esta ve un 9. Entonces, otra vez, ¿qué? Y ambas están señalando a lo mismo, ¿cierto? Pero desde esta perspectiva se ve así y desde esta perspectiva se ve así. Entonces, 1. Conocer el número de niños que viven por debajo del umbral de pobreza en Australia. 2. Conocer el impacto de la inmigración y los roles familiares entre inmigrantes. 3. Medir un programa de reciclaje diseñado para ayudar a los jóvenes. Entonces, ¿cuáles serían para estos 3 casos definiciones operativas para hacerme entender? ¿O qué conceptos debería yo asegurarme que son lo suficientemente claros para que otra persona me pueda entender qué es lo que yo estoy tratando de abordar? Exacto. Uh-huh. Exacto. ¿Qué entiendo yo por umbral de pobreza? Dado un contexto, ¿no? En este caso, Australia, es decir, un umbral de pobreza en Colombia no es igual que un umbral de pobreza en Australia. Entonces yo debería definir qué entiendo por umbral de pobreza. Sí, acá ya tenemos uno que es de miseria, que está por debajo, es todavía más precario. Entonces, ¿cómo yo entiendo esto? Un límite, exactamente dónde trazo la línea para decir que de aquí hacia abajo es pobreza. ¿Qué definición me hace
tener ese threshold, ese umbral, ese límite, ¿cierto? ¿Dónde pongo la línea? Es decir, pobreza es desde, no sé, 50, ¿cómo la quiero definir? Monetaria, $50 al día, eso podría ser un umbral. Yo lo puedo poner más abajo, $10 al día, más abajo, $1 al día, más abajo, menos de $1 al día. Entonces, ¿dónde trazo ese umbral? Entonces sería conocer el número de niños que viven por debajo del umbral de pobreza. Entonces, un concepto operativo es yo que entiendo por umbral de pobreza. Miremos el número 2. Conocer el impacto de la inmigración en los roles familiares entre inmigrantes. Entonces, una primera definición que de hecho ha sido bastante discutida recientemente en Colombia es ¿qué es un inmigrante? ¿Qué entiendo por inmigrante? ¿Quiénes son? Familia también, exactamente. O también puede ser ¿qué entiendo yo por rol familiar? ¿Qué es un rol familiar? ¿Qué es un inmigrante? Entonces, con el tema de Venezuela ha surgido mucho un tema, ¿no? De qué es un inmigrante, porque si es una persona que tenía familia o que vivió su generación anterior en Colombia, migraron por violencia, se establecieron en Venezuela y regresaron, ¿eso es un migrante? Entonces, o es un nacional que retorna. Entonces, si ven la importancia de la definición, entender a qué hago yo referencia, qué es la inmigración. Entonces, ya con una definición de parto de un lugar de origen hacia, ¿sí? Ya yo digo como por migrante entiendo todo el que se fue se desplazó de su lugar de identidad, en el cual generaba identidad. Eso puede ser una definición de inmigración y es decir, mis colegas que estudian esos temas pueden de pronto tener cosas mucho más refinadas. Pero el punto más allá del tema es hacerme esa pregunta, ¿qué entiendo yo por esto? ¿Sí? Esto que estoy poniendo en el objetivo, ¿qué significa esta palabra? Y la pregunta es, ¿qué es gasto público? Lleva 40 años hablando y no sabe. Pague y vamos. Medir la efectividad de un programa de reciclaje diseñado para ayudar a los jóvenes. ¿Qué definiciones debería yo tener ahí importantes, claves, clarísimas en ese objetivo? María Paula dice, efectividad. Esa definición que me la va a dar los métodos, ¿cierto? Entonces, por efectividad yo entiendo la diferencia entre el periodo 1 y el 2. Si hay un crecimiento, digo que fue efectivo. Si en el ingreso, ¿sí? Por efectividad voy a entender cambios en el ingreso. Si aumentó el ingreso, quiere decir que el programa funcionó. ¿Cómo mido la efectividad? Me va a ayudar a que yo defina qué entiendo por efectividad. ¿Sí? O hubo menos crímenes, o hubo menos jóvenes en la cárcel. Entonces, de ahí yo infiero, o más bien, en vez de inferir, yo concluyo que el programa fue efectivo. También la definición de jóvenes, ¿no? Porque a veces ahí nos meten goles de cosas. Yo he conocido jóvenes no tan jóvenes en programas. Entonces, uno dice como, pero ya, no sé, 40 años y siguen jóvenes en acción. Joven. Entonces, una definición de qué se entiende por juventud. Que define cómo define joven los indicadores, puede ser por un rango etario, ¿sí? Y un análisis desde los indicadores que da Banco Mundial. ¿Cuál es el rango etario que dice el Banco Mundial? Entonces, por joven entiendo una persona en el rango de tanto. Lo mismo ahí cae con la misma, o sea, es importante definirlo porque cae también en el límite de niño. ¿Cuándo empieza a ser joven y cuándo deja de ser niño?
donde tras el límite etario. Entonces, ese es otro concepto que es importante aclarar, que entiendo yo por joven. Entonces, nuevamente ahí vienen esos tres elementos. El concepto. Entonces, aquí está. Línea de pobreza. ¿Qué constituye una línea de pobreza? ¿A quién considero un niño? ¿A quién considero un joven? ¿A quién considero un inmigrante? ¿A quién considero una persona joven? ¿Qué es efectividad? ¿Qué es un rol familiar? ¿Y cómo operacionalizo? Entonces ya ahí viene la parte con lo que sigue, ¿no? ¿Cómo tomo ese concepto y lo operacionalizo en una medida observable? Entonces, joven, ya sé, estoy dentro de un rango etario o de edad. Es este. Entonces ya ahí yo cuantifico número de jóvenes, son personas, ¿cierto? El número de personas que tienen entre 18 y 32 años. Número de personas que fueron a la cárcel de 18 a 32. Si ese número disminuyó, entonces ya operacionalicé eso en una variable. Entonces, es necesario desarrollar definiciones operativas. Trabaje con sus propias definiciones. Y con esto no estoy diciendo invéntese la definición. Estoy diciendo trabaje con la definición que más lo convenza. Entonces, el ejercicio de mirar en el diccionario es buenísimo porque me da una definición muy sencilla. Ahora, el segundo paso en esa búsqueda es, esta definición es la que realmente me está relacionando el concepto que yo quiero expresar en mi estudio, sí o no. Y ahí la búsqueda es importante. Entonces, esto sí pasa mucho a nivel de las tesis de pregrado. Uno discute las definiciones. Uno dice, fulanito define, por ejemplo, no sé, crecimiento poblacional. Malthus definió el crecimiento poblacional como tarará. Luego entonces vinieron otros estudios más avanzados que encontraron esto, pero de todo eso lo que a mí más me conviene es esta y de la definición. Entonces eso es trabajar con su propia definición, es esa definición que más se acerca a lo que yo quiero o lo que yo estoy elaborando. Con mi tercer capítulo, que es de moral tributaria, yo tuve que trabajar el concepto de la confianza, trust. Y ese concepto es muy amplio y es muy trabajado en todo, desde la filosofía política, desde la ética, desde la sociología. Los economistas también hemos metido la nariz en lo de la confianza. Entonces yo tenía que mirar todo ese rango y decir, la definición que más se acerca a moral tributaria y confianza es esta. Entonces, eso es trabajar con su propia definición. No existe una regla, no existe una forma, digamos, como de oro, una regla de oro para decir esta es la forma en la que se elige una definición, sino más bien hace parte de revisarlas todas y decir la que a mí más me parece que encaja es esta. Y en ese sentido no va a ser la más perfecta porque siempre van a haber muchas definiciones, pero sí que se va a acercar a lo que uno quiere y uno la puede defender, porque dice, es que esta definición es tan completa que me está diciendo esto, esto y esto de lo que yo estoy estudiando. Y esa es la forma en la que esa definición encaja dentro del estudio. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo. Bien, entonces, un poco para concluir esto de la formulación del problema. En el marco teórico se incluyen todas las definiciones o solo las que se adaptan a mi trabajo. Carol, pues, es decir, uno puede justificar la definición usando otras. ¿Qué pasa? Por ejemplo, no sé, instituciones, ¿cierto? La definición más conocida a nivel de toda la literatura es la de North, ¿cierto? Que son las reglas del juego.
pero puede ser que esa definición a mí no me represente lo que yo realmente quiero decir. Entonces yo vuelvo a decir, primero, reconozco que la definición más estándar o la definición más aplicada a estudios es las reglas del juego. Ya, cité esa definición. Sin embargo, hay estas otras tres y la que a mí más me convence es esta. Más allá de citarlas, es discutirla. Es decir, es como escribir unas líneas que me digan, existen estas otras definiciones, las conozco, las reconozco, pero esas no son las que yo quiero y al final la definición que más se acerca a mi estudio es esta. Sí, no es tanto como tengo que ponerlas todas, sino que yo pongo a otras para decir especialmente las que son más estándar, como en el ejemplo de North. Es decir, si yo voy a hacer una sección donde hablo en el marco teórico de la definición de instituciones y no pongo a North, pues estoy simplemente haciéndole fácil el camino a un reviewer que me diga como, pero es que no está la básica que es la de North. ¿Sí? Entonces no es tanto como que las debo poner, sino que hay unas que son tan conocidas con las que yo definitivamente tengo que reconocer que existen. Más es como dar la señal de yo sé que existe, no es que no la conozca y esté hablando desde el conocimiento, desde el desconocimiento, sino que esa definición a mí no me convence. Entonces, más que usarlas todas, es usarlas en pro de justificar. O de decir, estas otras existen, pero las reconozco, pero la que voy a usar es esta. Entonces, es importante, antes de entrar a ponerle el diente al dato, hacer esto que vimos en la clase de hoy. Subáreas, preguntas, objetivos, y luego de todo eso, ya digo como, si se dan cuenta al final, que yo digo, después de que ya tengo el concepto, cómo lo operacionalizo, que es el final. Lo operacionalizo al final de que hago todo este recorrido. Entonces, es importante eso por un lado. Y además que este marco que hace, ¿cuál es la ventaja? Que en algún momento yo llego a un punto muerto, puedo volver al inicio. Digo, pero yo tenía como 20 subáreas, muestré a ver qué fue en ese camino, hasta dónde puedo reconstruir y de pronto volver a operacionalizar, pero como ya hice lo de las subáreas, selección, preguntas, todo eso me ayuda a que si yo necesito en algún momento, como les decía la sesión anterior, que la investigación no es un proceso lineal, sino es más bien como una montaña rusa, sube, baja, a la izquierda, a la derecha, usted se devuelve. Si en algún momento yo tengo que volver pasos atrás en mi estudio, pues puedo volver a las subáreas y volver por eso es importante tener diferentes tipos de recordatorios y de puntos dentro del estudio. Entonces, para resumir nuestra sesión de hoy, un problema de investigación o la elaboración de problema de investigación va a dar las bases o los pilares, los fundamentos del resto del estudio. Si yo no tengo ese ejercicio de preguntarme todo esto y yo me voy de uno de los datos, yo estoy construyendo un castillo en el aire, yo estoy construyendo un castillo sin cimientos. Yo primero necesito entender unos conceptos, ¿sí? Un poco la experiencia de la presentación que yo les comentaba al inicio. Era una estudiante y tenía unas gráficas pues razonablemente bien. Se gastó 40 minutos explicando cómo subía y bajaba una variable. Pero cuando yo le pregunto la definición básica de lo que me ha presentado por 40 minutos, no lo conoce. Lo único que yo puedo concluir es no tiene una estructura de investigación detrás. Los objetivos específicos, claros, el general, el qué, los objetivos específicos, el cómo. Uno en un ejercicio como de bicicleta con rueditas, pongámoslo de esta forma. Uno dice objetivo general, objetivos específicos. Bicicleta sin ruedita es toma eso, lo vuelve un párrafo donde dice, este estudio busca tal cosa por medio de
o para realizar esto, se hicieron esto. Pero entonces es fácil escribir ese párrafo cuando uno ya tiene la ruedita detrás, que ya tiene redactado general y específico. Entonces uno se ayuda ahí, ¿sí? No parte de cero cuando tienes que escribir ese párrafo, ya tiene una base anteriormente construida. Las 4 P's, les hacía referencia importante, uno tener muy clara cuál es su población, cuál es el problema, si voy a analizar un programa, qué programa es, si es un fenómeno que ocurre de tiempo en tiempo, como por ejemplo la que les daba de... lanzar esas preguntas hipotéticas y convertirlas en objetivos. Es un señor como un carrito. Y seleccionar un área y una subárea. ¿Listo? Bien. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieren saber. Yo me quedo unos 20 minuticos más por aquí, por si alguien me quiere preguntar algo. Si no, la próxima semana entonces seguiremos con el tema de lo que es hipótesis. Hipótesis, cómo generar hipótesis. Y ese es el tema de nuestra próxima semana. Pero que yo no entendí lo de la primera entrega de que nos va a llegar algo anónimo al correo y qué. Sí, cada uno va a leer el estudio de otro, ¿sí? O sea, la entrega. En pro de el principio de leer y ser leído. Entonces yo les voy a hacer el envío de un trabajo de otro estudiante, ¿sí? De otro colega de ustedes. Pero lo voy a tratar de hacer anónimamente, pues para que no hayan sesgos de, bueno, sí, hacia positivos o negativos, hacia quien escribió el estudio. Entonces yo voy a tomar los temas aleatoriamente y los voy a asignar. Les envío un formato como, dame un concepto de esto. Y eso hace parte también de la nota. Listo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Les decía, de pronto para los que se integraron un poco después que inicié el saludo, vamos a seguir trabajando las clases desde este enlace de Colgó, dado que ya fue como agendado para todo el semestre, pero desde la próxima semana en adelante, es decir, lo que voy a hacer de intercambio, Manuela, va a llegar por el correo de tatiana.gelmes. Y de aquí en adelante, todas las comunicaciones van por ese correo. Para que ya, pues, actualicemos eso. Y profe, una pregunta. Dime, Carla. Si ya te enviamos la primera entrega por el Colgov, ¿tenemos que volvértelo a enviar por Tatiana o ya solo con...? No, ya que, es decir, esta primera entrega toda se va por Colgov, todos. Pero ya desde la próxima semana ya empieza a operar el otro correo. Pero ya yo ya tengo organizado y esquematizado. Hoy a la medianoche estoy esperando que ya lleguen todos los trabajos, hago la asignación y de ahí en adelante la próxima comunicación que reciban de mi parte va a venir desde el otro correo. Pero si ya lo enviaron nuevo, es decir, ya esta entrega se fue por ese correo. Lo mismo, mañana, si hay alguien que no me llegó el correo, le va a escribir. No me llegó, les confirmo que no me llegó ese correo, en la entrega. De resto, si no reciben un correo mío, es porque yo recibí. Para que pues tengamos ahí una forma de que ustedes se aseguran que yo recibí. He recibido, como les decía al inicio, como un 70% de las entregas. Quedan como solamente un 30% por entregar. Entonces,
pues felicito a los que han sido muy cumplidos porque es grato ver ese nivel de cumplimiento de un 70% todavía no ha terminado el día y ya tengo la mayoría de los trabajos, entonces los felicito. ¿Había alguien? Bueno, si alguien quiere hacerme alguna pregunta o quiere hacerme alguna consulta, aquí voy a estar. De otra manera, nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Buen día. Gracias. 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 Profe, gracias. Hasta luego, que estén bien. Profesora, Sí, Sebastián. iba a preguntar si pudo ver el documento en Word del anteproyecto en secciones. Sí, pero pues como te decían en la reunión, yo prefiero leer la entrega ya porque pues estamos demasiado, es decir, ya estamos en el día. Entonces, como te dije en la sesión, yo prefiero leer directamente la entrega y sobre esas te hago todos los comentarios. Bueno, gracias. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta, Sí. no sé si lo dijiste, dime. a Manuela, pero entonces, digamos, a mí me llega el trabajo de algún compañero y las revisiones que yo hago las hago en ese mismo trabajo y te lo vuelvo a enviar a ti, o tú envías como un formato aparte donde yo Yo lleno les algo. envío un formato. Ah, y yo lleno en ese formato lo que tú me envías. Ah, ok, vale, gracias. Ok. Profe, en la semana... Dime, Cari. Okay, Sí, nosotras dos tenemos pendientes, ¿cierto? No, profe, pero eso te iba a preguntar precisamente. Durante la semana te puedo enviar un correo para preguntarte algo del trabajo. Sí, les estoy diciendo que de todas maneras tienen todos abiertos el espacio de tutorías. Entonces, si tú quieres que nos reunamos por 20 minutos, 40 minutos, me quieres compartir pantalla y mostrarme algo puntual, me avisas y en vez del correo preparamos más bien la tutoría. Listo, profe. ¿Y el correo te lo puedo enviar a Colga o a...? Si quieres, ya empecemos a usar el otro. Envíalo a tatiana.helves y ya de ahí en adelante te empiezo a contestar desde ese. Ah, listo. Muchas gracias, profe. Adiós. Bueno, Karen, que estés bien. Chao, Sebastián. Chao, profesora, buena tarde. Buenas tardes. Quería preguntar una cosa que